Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde les vamos a hablar sobre los temas tratados en el segundo lote de la asignatura Lengua, Cultura y Comunicación. Entonces vamos a buscar la publicación en el Classroom. Ubicamos lote 2, Lengua, Cultura y Comunicación. Acá tenemos, fíjense, la fecha límite de entrega, los elementos de competencia y los temas tratados. Vamos a buscar entonces la carpeta de Google Drive en el enlace proporcionado. Aquí ya abrimos la carpeta de Google Drive, vemos todo el material que tenemos. Entonces fíjense que tenemos aquí mapa conceptual, recursos lingüísticos, identificar temas e ideas principales, videos, y hacia el final tenemos el portafolio estudiante. Vamos a abrir la versión en PDF, formato PDF, para visualizar. Entonces aquí nos encontramos con la portada. Recuerden que deben llenar toda esta información que se les pide en la portada. Si van a editar un documento en formato Word, si van a hacer su actividad en una PC o editar en sus teléfonos o tablets, y si van a hacer su actividad a mano, igual tienen que hacerle una portada con esta información. Pasamos acá entonces al área de la actividad. Tenemos los elementos de competencia y los temas tratados. Entonces vean que en los temas tratados tenemos las ideas principales y secundarias. El tema principal, temas secundarios, los mapas conceptuales, los recursos lingüísticos, que también estos recursos lingüísticos se conocen como recursos literarios, figuras literarias y figuras retóricas. Entonces todos esos cuatro nombres son lo mismo, significan lo mismo. Y también tenemos acá la clasificación de los recursos lingüísticos. Entonces pasamos a las actividades. Entonces tenemos actividad 1, realizar un mapa conceptual en digital o a mano sobre los recursos lingüísticos. Fíjense que en la actividad de Lengua, Cultura y Comunicación del lote 1 tenían que realizar un cuadro sinóptico, aunque vieron algo de mapa conceptual y mapa mental. En esta ocasión deben realizar un mapa conceptual. Entonces aquí van a profundizar más al respecto sobre el mapa conceptual, ¿okay? Cómo se hace, para qué sirve y sus beneficios. Eso lo van a encontrar en el material didáctico, el material de apoyo, en la carpeta de Google Drive. Entonces aquí les dice que el mapa conceptual debe contener los siguientes puntos. Inicio con el tema de recursos lingüísticos. Luego van a desarrollar el concepto de recursos lingüísticos, de qué son, de qué trata. Finalmente pueden desarrollar la clasificación de los recursos lingüísticos, explicando mínimo 5 tipos de recursos lingüísticos. Ustedes pueden agregar más, 6, 7, lo que ustedes consideren, pero mínimo 5 tipos de esos recursos lingüísticos. También existen varios tipos de mapas conceptuales. Entonces yo les recomiendo hacer uno que sea o jerárquico o uno de araña, ¿no? Alguno de esos dos diseños, ¿no?
son los más utilizados y los más, digamos que sirven para la gran mayoría de temas. Porque hay otros tipos que luego son como específicos, muy específicos, para temas específicos. Entonces, estos son como que los que sirven para temas en general, los jerárquicos o los de diseño de araña. Entonces también van a encontrar material sobre esto en la carpeta de Google Drive, sobre esos tipos de mapas conceptuales. Tenemos aquí que la actividad, bueno, el puntaje es de 20 puntos y está dividido en 5 categorías de 4 puntos cada una. Acá en esta sección entonces van a colocar las evidencias, al igual que se explicó ya en la actividad de lengua, cultura y comunicación del lote 1. Aquí pueden desarrollar o pueden pasar a la siguiente página, entonces pueden hacerlo a mano también, o sea, tienen las mismas opciones que tienen para la actividad pasada con el cuadro sinóptico. Entonces no voy a repetir toda la información porque para eso se hizo el otro tutorial más extenso. Lo que sí les voy a contar es que en esta ocasión, en el material, para realizar ese mapa conceptual, entonces pueden hacerlo también aparte de una PC, lo pueden editar también en el teléfono con la aplicación. Hay un video tutorial para eso. Y aparte entonces hay unos videos tutoriales para que lo puedan hacer quienes quieran, quienes puedan, tengan la posibilidad de hacerlo en Canvas, utilizando ese servicio de Canvas en línea. Pueden buscar, ahí hay plantillas, entonces hay unos tutoriales para que puedan hacer su mapa conceptual en Canvas. Entonces ya hemos visto esta parte. Repasamos otra vez los temas tratados. Vean que tenemos otra vez las ideas principales y ideas secundarias, tema principal y tema secundario. ¿Por qué tenemos esto? Es porque para hacer el mapa conceptual, que es similar al cuadro sinóptico, es necesario que identifiquen esos temas principales, temas secundarios y las ideas principales y las ideas secundarias, para que puedan entonces organizar la información de la misma forma que hicieron con su cuadro sinóptico. Entonces es necesario identificar esos temas. Por eso es que acá también tienen las ideas principales, ideas secundarias, tema principal y tema secundario otra vez. Entonces ahora ya vamos a revisar el material para ver más a fondo. Vamos por acá, entonces vamos a abrir acá este PDF sobre el mapa conceptual. Entonces tenemos acá que el mapa conceptual es un tipo de esquema. Esto ya lo sabíamos porque lo vimos en la actividad anterior de lengua, cultura y comunicación en el lote 1, ¿no? Ellos representan gráficamente los vínculos y la jerarquía que hay entre las ideas más relevantes de un tema. Se confeccionan utilizando conceptos o frases breves y uniones o enlaces. Aquí están sus características que ustedes pueden ver. Van a encontrar un video también que otra vez les refuerza que es un mapa conceptual y su diferencia con un mapa mental, que a veces se suele confundir. Y ya anteriormente vieron cuál era la diferencia entre un mapa conceptual y un cuadro sinóptico en el lote 1 de lengua, cultura y comunicación. Se pueden regresar a esa misma actividad y ver el material si no tienen algo claro, ¿no? Si quieren refrescar también la memoria. Vamos a ver los elementos de un mapa conceptual, ¿no? Aquí está un ejemplo de un mapa conceptual. Tenemos que iniciamos con un concepto general. Y por acá tenemos que se usan también palabras de enlace. Tenemos las líneas de que hacen los enlaces, pero aparte se utilizan unas palabras, se puede utilizar palabras de enlaces. No siempre se utilizan, pero
en la mayoría de las veces sí se utiliza porque eso ayuda a plasmar y explicar las ideas del tema principal, de lo que se quiere representar aquí gráficamente con el mapa conceptual. Vemos que tenemos entonces de ahí, del concepto general, tenemos el concepto secundario. Tenemos aquí con un ejemplo 4 casillas y a la vez ellos mismos, por ejemplo el concepto secundario utiliza otra palabra de enlace y otros conceptos accesorios o detalles, ¿no? Entonces, esto que llamamos concepto general también se puede llamar lo que sería el tema principal. Y entonces acá este concepto secundario, que a veces se puede conocer como tema secundario, también se le puede llamar la idea principal, ¿no? Que estas serán las ideas principales que tienen que ver con el tema principal. Y luego esas ideas principales descienden en ideas secundarias que amplían lo que sería la idea principal. Veamos acá entonces los elementos de un mapa conceptual. Tenemos los conceptos, ¿no? Que son imágenes mentales asociadas a términos específicos y se usan para denotar una idea concreta. Son construcciones abstractas pero específicas que tienen que ver con los puntos más importantes de la temática a estudiar. Aquí tenemos que entre ellos se pueden distinguir dos tipos de conceptos, que sería un concepto general, que es el nombre del tema o del concepto que engloba a otros, y luego los conceptos secundarios, que son los conceptos que se desprenden de otros. En algunos casos pueden ser frases breves, ejemplos o detalles. Entonces ya tenemos que la idea aquí que los conceptos serían lo que uno considera el concepto acá general, lo que sería el título también, o el tema principal, y luego los conceptos secundarios que serían las ideas principales. A eso es lo que se refiere, ¿no? Con los conceptos. Luego tenemos que el mapa conceptual también tiene las líneas que hacen las conexiones y también pueden tener flechas. Estos son los elementos que más se suelen utilizar para unir y para indicar la jerarquía y la dirección de la información. Entonces tenemos líneas o flechas, que son las marcas gráficas que vinculan los distintos conceptos de manera jerárquica o indicando que hay conexiones cruzadas. Luego tenemos las palabras de enlace, ¿no? Como ya les mencioné, son las palabras de enlace las que se utilizan acá junto con las líneas o las flechas. Cuando se usan flechas se van a colocar esas palabras de enlace que permiten unir diversos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ellos. Se escriben sobre las líneas o flechas y marcan la secuencia de lectura del mapa conceptual. Y luego, bueno, tenemos las proposiciones. Las proposiciones en general lo que quiere decir es el tema tratado en el mapa conceptual. O sea, ¿qué se obtiene con esto? ¿Qué es la idea o ideas que quiere presentar el mapa conceptual en general? Desde el concepto general, desde el tema principal, con todas sus ramificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está explicando? Eso es lo que propone el mapa conceptual. Ahora vamos a pasar a ver los tipos. Aquí tenemos varios tipos. Vean, por acá hay 4. Por ejemplo, tenemos un mapa conceptual sistémico en forma de sistema. Tenemos por acá, por ejemplo, un mapa conceptual secuencial o de flujo, que es de una dirección secuencial. Vean el que las fechas indican, que se puede usar para en ciertas ocasiones. Por ejemplo, aquí están hablando de un proceso digestivo, que el proceso digestivo puede iniciar por la boca y ahí se va siguiendo lo que sería todo el sistema digestivo, el esófago, el estómago, el hígado y así sucesivamente. Por lo tanto, este tipo de mapa conceptual en secuencia funciona para explicar
todo lo que es el proceso digestivo, porque el aparato digestivo es un sistema, digamos que prácticamente ordenado, tiene un orden, ¿no? Una jerarquía, por donde sería eh, la dirección, o sea, de la comida, ¿no? El proceso de la comida desde que entra hasta que sale. Por eso funciona este mapa conceptual, secuencial o de flujo en este caso. Pero en el tema que estamos tratando acá no funciona. Los que no funcionan son estos dos, ¿no? Mapa mental, mapa conceptual jerárquico y el mapa conceptual de araña, que son los dos tipos que yo recomendé. Entonces, en el mapa conceptual jerárquico tenemos acá un mapa. Vean que ya se nota inmediatamente la jerarquía, porque tenemos entonces acá en este ejemplo que habla sobre los tipos de ecosistemas. Inmediatamente se puede ver que se divide en tres tipos: terrestres, acuáticos y mixtos. ¿Serán esos tipos de ecosistemas? Bueno, aquí para eso tenemos las palabras de enlace que dicen pueden ser. Bien. Al tener eso, pueden ser, ya me está indicando que el tipo de ecosistema, los tipos de ecosistemas pueden ser, y abajo seguidamente vienen esos tres: terrestres, acuáticos y mixtos. Entonces ya me indica, esa palabra de enlace ya me está indicando, me está conduciendo, me está dando nociones, ¿no? De que pueden ser esos tres tipos, de que los tipos de ecosistemas son esos tres. Vamos con esos tres temas. Pero entonces tenemos que, si tenemos terrestres, acuáticos y mixtos, nos faltaría algo más de información, porque no me puedo quedar con que solo tienen tres tipos, pero necesito como que más definición o más idea de a qué se refiere con terrestres, a qué se refiere con acuáticos y a qué se refiere con mixtos. De repente terrestres y acuáticos me lo puedo imaginar, pero de repente con mixtos no queda tan claro. Entonces para eso se sigue desarrollando acá el mapa conceptual. Entonces en terrestre tenemos que, dice acá, otra palabra de enlace o frase de enlace, por ejemplo. Entonces, ¿qué me está indicando? Que de los terrestres hay tres ejemplos, que serían bosques, selvas y sabanas. Cuando leo bosques, selvas y sabanas, ahí ya inmediatamente yo sé que es eso, yo sé que es un bosque, que son selvas y que son sabanas. Entonces ahí ya inmediatamente conozco a qué se refiere con terrestres, con un ecosistema de tipo terrestres, ¿no? Que tiene que ver aquello, lo que tiene que ver, que ocurre lo que son en tierra firme, digamos, o en islas. Todo lo que esté por encima del nivel del mar o que no esté en agua. Pasamos al siguiente: acuático, que dice, por ejemplo, tenemos lagos, ríos y mares. Entonces ya es lo que yo me imaginaba y aquí me lo confirma: lagos, ríos y mares. Entonces aquí tenemos los ecosistemas acuáticos. Ya me queda claro, súper claro aquí, muy fácil lo que es terrestre y lo que es acuático. Y ahora, ¿qué será mixto? Será una mezcla de estos dos, terrestres y acuáticos. Vamos a ver qué me indica. Por ejemplo, manglares y humedales. Entonces, efectivamente, era lo que yo me imaginaba. Los manglares, no sé si ustedes han ido o han visto algún video, fotos o algo, un documental sobre la laguna de la Restinga en la isla de Margarita. Eso es un manglar, y un manglar es un área, digamos que de mar, que queda atrapada entre arena, provoca así como una especie de piscina, y ahí se crece una vegetación que está adaptada para crecer tanto en agua salada, en el mar, y parte de la arena o tierra firme. Entonces es una zona que siempre está húmeda, llena de agua. Con las mareas, las subidas y bajadas de marea se llenan y se vacían de agua, pero se mantiene siempre entre ese ambiente, entre parte de arena o tierra firme y parte cubierta con el mar. Los humedales son similares, solo que estos serían ya de agua dulce. Entonces vemos que efectivamente los mixtos son una mezcla de terrestres y acuáticos.
Entonces aquí ya me queda claro los tipos de ecosistemas según lo que yo veo acá, lo que me muestra aquí el mapa conceptual, que pueden ser entonces tres tipos. Tengo tres tipos y me da un ejemplo de esos tres tipos para desarrollar, ¿no? Entonces tenemos acá tema principal, tipo de ecosistemas, ideas principales, terrestres, acuáticos y mixtos, que son los tipos, y los ejemplos. Entonces aquí desarrollamos lo que serán ideas secundarias, pues bosques, selvas, sabanas. Entonces aquí ya queda claro lo que sería el mapa conceptual del tipo jerárquico. Aquí tenemos otro que es el mapa conceptual de arañas. Tiene una configuración más parecida a un mapa mental, ¿no? Como solemos ver un mapa mental que tiene el tema central y luego alrededor se desarrollan las ideas, el resto de ideas principales y secundarias. Bien, aquí es igual, solo que en este caso, al ser un mapa conceptual, hay que mantener la jerarquía. En este caso vemos que no tiene conectores, o sea, frases conectoras, como acá, que puede ser, por ejemplo, aquí sí tiene, en este caso no lo tiene. Lo pueden colocar igual, se le puede agregar aquí palabras conectoras, solamente que aquí en este caso eligieron no utilizarlas. Entonces el tema central tenemos que son los tipos de nutrientes. Vemos acá, entonces alrededor inmediatamente vemos la línea que nos indica que del centro salen 6 tipos, que serían carbohidratos, proteínas, fibra, vitaminas, grasas y minerales. Entonces yo he escuchado de eso, lo que son minerales, grasas, vitaminas, fibra, proteínas, carbohidratos. Yo lo he escuchado y ya lo asocio con tipos de nutrientes. Pero aunque yo los he escuchado, me falta como más detalle. Todavía no tengo como idea de qué realmente, o sea, qué tipos de carbohidratos hay, por ejemplo, o características o algo de la proteína, de las grasas, de las vitaminas, minerales. Entonces ahí ya tenemos que el tema principal es tipos de nutrientes. La idea principal son los tipos, cada uno de ellos ya es detallados, los 6 tipos de nutrientes. Y ahora vemos que las ideas secundarias serían el desarrollo, algo de esas, cada uno de ellos. Por ejemplo, en carbohidratos tenemos que hay carbohidratos simples y complejos. Y de los simples tenemos, por ejemplo, azúcares, y de los complejos, por ejemplo, tenemos cereales. Tenemos proteínas. Bueno, tenemos que darle proteínas de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, los huevos son de origen animal y las legumbres que son de origen vegetal. Vamos, por ejemplo, con las grasas. Tenemos las grasas saturadas y las insaturadas. ¿Cuáles serán las saturadas? Los lácteos enteros, por ejemplo. ¿Y cuáles serán las insaturadas? Los frutos secos. Entonces acá ya me dieron, me desarrollaron lo que serían las ideas principales. Entonces ya tengo de grasas, ya tengo ideas más claras de qué se tratan, de que hay tipos y cuáles serían un ejemplo de esos tipos de una vez. Entonces cuando me dan ejemplos, ahí ya tengo ya la idea secundaria y aparte algún desarrollo o un extra al respecto. Como me decían por acá, un concepto accesorio sería eso. Entonces vean que aquí estos dos tipos de mapas mentales son fáciles de hacer. Se ve claramente cómo se desarrollan las ideas. Se nota que hay una jerarquía acá de arriba hacia abajo, ordenado, y aquí del centro hacia afuera. Bien, teniendo estos dos tipos de mapas, vamos a ver ahora lo que es el tema tratado. Entonces el tema del tratado serían los recursos lingüísticos. Entonces, ya vimos que aparte tiene 3 nombres más, ¿no? Y esos 3 nombres lo van a encontrar acá. Es bueno que lo tengan en cuenta porque lo van a encontrar aquí en el material. Van a encontrar esos otros nombres. Entonces, para que no se confundan y sepan que todo eso son recursos lingüísticos.
Entonces veamos qué son los recursos lingüísticos, ¿no? Los recursos lingüísticos son herramientas que utilizamos en el lenguaje para expresarnos de manera efectiva, añadir énfasis, dar color a nuestras palabras o transmitir mensajes más allá de su significado literal. Son herramientas que utilizamos en el lenguaje. Sirven para como que agregar, como hacer énfasis, para dar color, como para hacer digamos que comparaciones. Son herramientas que nos ayudan como a entender un tema, algo, oración, una información que estamos dando, ¿no? Tenemos que entonces las oraciones están formadas en nuestro lenguaje, en nuestra lengua, el castellano o español. Tienen ahí sus sujetos, verbos, predicados y otra gran cantidad de elementos que forman entonces el lenguaje y transmiten la información, forman las oraciones. Entonces, aparte de esos elementos básicos, están estos recursos lingüísticos, que es como una forma de expresarse. Entonces, para que tener una mejor idea de qué son estos recursos lingüísticos, bueno, tenemos acá algunos tipos de recursos. Por ejemplo, tenemos las metáforas, que seguramente habrán escuchado nombrar esto, las metáforas. Bueno, las metáforas son figuras retóricas. Fíjense, dice figuras retóricas. Es otra forma de decir recursos lingüísticos. Entonces las metáforas son figuras retóricas que establecen una relación de semejanza o analogía entre dos elementos, asociando características de uno con el otro. Tenemos acá un ejemplo. Ella es un sol radiante. Entonces acá se utiliza la metáfora del sol para destacar la belleza y el brillo de una persona. Entonces ahí se ve con el ejemplo qué sería una metáfora. Repito, aquí está la frase, ella es un sol radiante. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que literalmente ella es un sol, sino que ella es como una persona que llama mucho la atención, que es muy positiva, que tiene buena energía y tiene buena vibra, digamos. Entonces eso es lo que quiere decir con esto, con esa metáfora. Entonces ahí tenemos ya un ejemplo de cómo se utiliza la metáfora y por qué es un recurso lingüístico, ¿no? Y cómo esa metáfora nos ayuda a pasarla a entender o a dar información. Las comparaciones, por ejemplo, las comparaciones son recursos que establecen una relación de similitud o diferencia entre dos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Su voz es suave como la seda. Entonces, aquí se compara la suavidad de una voz con la textura de la seda. Fíjense que, por ejemplo, las metáforas y las comparaciones es algo que casi que a diario podemos utilizar, ¿no? Cuando hablamos con otras personas, cuando nos comunicamos. Lo que pasa es que no sabemos qué son. Sin embargo, están incorporadas en nuestro vocabulario cotidiano. Desde niños lo aprendemos, porque así hablan todos, así hablan. Así nos comunicamos y es lo que aprendemos. Entonces, aunque no sepamos qué son, las utilizamos ya desde pequeños. Tenemos por ejemplo la hipérbole. Acá la hipérbole consiste en exagerar una idea o una situación para enfatizarla. Por ejemplo, estoy muriendo de risa. Entonces utiliza la hipérbole para destacar el grado de diversión que provoca algo, porque obviamente literalmente uno no se va a morir de risa. Pero ¿qué quiere decir esto? Que se está riendo mucho o lo que sea que está pasando es muy divertido. Entonces esa es la hipérbole. Exagerar algo para hacer énfasis. Entonces acá onomatopeya. La onomatopeya es la creación de palabras que imitan o sugieren el sonido de aquello a lo que se refieren. Por ejemplo, el kikiriki del gallo me despertó. Entonces utiliza la onomatopeya kikiriki para representar el sonido del animal. Y así vean que hay muchos tipos. No voy a ir a todos, no les voy a desarrollar todos los tipos, porque aquí ustedes pueden leer, ver los ejemplos, ver los videos para tener ya esa información.
Lo que sí les voy a hacer es abrir otro de estos documentos para mostrarles la clasificación. Vean el documento 03. Dice acá que aparte también de hablar sobre lo que son los recursos lingüísticos, hace una clasificación. Y fíjense que en el portafolio de estudiantes ahí le dice que deben iniciar con el tema principal, que serían el tema principal sería el recurso lingüístico, que le pueden colocar arriba o en el centro. Si van a hacer el diseño de mapa conceptual jerárquico, entonces lo hacen, lo colocan arriba, recursos lingüísticos, ¿no? Y luego, si lo van a utilizar el diseño de araña, lo colocan en el centro. Ya les estoy dando acá como una ayuda para que sepan cómo van a iniciar y cómo van a desarrollar su mapa conceptual, de acuerdo a lo que ya la explicación que ya vimos, el material que ya vimos. Tenemos entonces acá recursos para ver. Ok, entonces aquí tenemos la clasificación. Tipos, vemos acá que acá hay 4 que vamos a utilizar. Serían entonces los recursos fonéticos, sería una clasificación. La otra sería recursos semánticos o elementos retóricos. La tercera clasificación sería recursos morfológicos. La cuarta, recursos sintácticos o elementos cohesivos. Por acá hay una que se puede considerar como una quinta, pero no está desarrollada al completo, queda como abierta, entonces esta la vamos a ignorar. Entonces vamos a utilizar estas 4 clasificaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sabemos que el tema principal, de ahí descienden las ideas principales. Entonces esas ideas principales ya serían los tipos. Entonces vamos a abrir nuestros 4 recuadros o círculos, o como ustedes quieran desarrollar, y en cada uno de ellos van a colocar los nombres de estas clasificaciones de los tipos. Por ejemplo, en una van a colocar recursos fonéticos, en una van a colocar recursos semánticos o elementos retóricos, en otro van a colocar recursos morfológicos y en otro van a colocar recursos sintácticos o elementos cohesivos. Entonces, de los recursos fonéticos pueden colocar unas palabras de enlace, por ejemplo, de acá. De los recursos lingüísticos, en el centro o arriba le colocan una palabra, la línea de conexión, y una palabra que diga que pueden ser, por ejemplo, pueden colocar puede ser, así como vimos en el ejemplo anterior del cuadro sinóptico, y de ahí pasan a los tipos. Entonces así queda ya bien definido que esos recursos lingüísticos pueden ser los 4 que van a desarrollar. Estos 4: recursos fonéticos, recursos semánticos, estos 4. Entonces cuando pasan ya a recursos fonéticos, por ejemplo, de allí pueden colocar otras palabras clave y van a hacer una subdivisión de los que vayan a utilizar, de cuánto. Por ejemplo, en recursos fonéticos tenemos acá 4. Pueden colocar aquí un ejemplo, una breve definición que podría ser esta de acá, por ejemplo, que está negrita, ¿ve? Que diga que los recursos fonéticos resaltan una parte concreta del mensaje por medio de sus sonidos. Y de allí pueden colocar, por ejemplo, y van a colocar, aquí tenemos 4 ejemplos. Una sería la aliteración, una sería la onomatopeya, otra la paronomasia y otra la palindromía o palíndromo. Tenemos 4 ejemplos de recursos fonéticos. Entonces, cabe destacar que los recursos lingüísticos son estos de acá. Aquí serían estos 4.
Esto de recursos fonéticos no sería un recurso lingüístico, esa sería la clasificación, una de las clasificaciones de los recursos lingüísticos. Entonces no hay que confundirse. Esto de acá serían los recursos lingüísticos. Igual acá, en recursos semánticos o elementos retóricos sería la clasificación, y acá vendría un ejemplo de uno de ellos, de un recurso semántico, que sería la comparación. Tenemos acá también metáfora, la metonimia, alegoría, antítesis, hipérbole y prosopopeya. Ahí tenemos varios ejemplos de recursos semánticos o elementos retóricos. Y así, acá entonces en recursos morfológicos tenemos un solo ejemplo, el epíteto. Y en recursos sintácticos o elementos cohesivos tenemos entonces anáfora, hipérbato, conectores, referencia, asíndeto, polisíndeto y adverbios. Entonces, ya teniendo esto, recuerden que en el portafolio estudiante les decía que en la actividad van a escoger mínimo, deben desarrollar, escribir 5 de estos elementos. Aquí tenemos 4, pero como tenemos acá entonces una clasificación de 4 elementos, o sea, 4 clasificaciones y cada uno se divide en otras, bueno, si en esta cara de la tercera, en el recurso morfológico, tenemos uno que sería el epíteto, entonces entre el resto de la clasificación tenemos que conseguir unas 4 más, por lo menos, para hacer mínimo 5 tipos. Si usted quiere puede hacer como 6, 7 para desarrollar un poco más, o para que una clasificación no se vea muy vacía, pero por lo menos debería, por ejemplo, esta de acá puede contribuir con una más, ya quedarían 3. Aquí esta puede contribuir con 2, entonces ya le restaría una más para completar 5. Entonces de acá, de esta cuarta, usted coge un tipo más de aquí, pues, y ya completaría las 5. Si usted quiere puede coger como 2 de cada una, 2 de acá, 2 de acá, 2 de acá y una de acá, que es el epíteto, que es una sola. Entonces por lo tanto es la que hay que escoger, pues, porque si no escogen el epíteto van a quedar sin representación de lo que sean recursos morfológicos. Entonces a juro van a escoger el epíteto y luego entre las demás. Acá hay otro ejemplo de mapa conceptual. Vean, esta es sobre la cadena alimentaria. Dice que se compone de, y ahí se divide en productores, consumidores y descomponedores. Entonces, hay animales que son productores, o seres vivos que son productores, son consumidores y descomponedores. Y a su vez vemos el desarrollo. Los productores, dice, hay una breve definición. Entonces vean que pueden colocar ahí una definición en la clasificación. Por eso les decía que debajo del tema, cuando escojan uno de esos recursos lingüísticos, de una clasificación, ahí pueden entonces colocar una frase corta y concisa de qué se trata esa clasificación. Entonces en productores colocan aquí, fabrican su propio alimento. Y en el ejemplo colocan ahí plantas. Ahí está. De las plantas, si ustedes quieren, pueden desarrollar un poco más, algo más de qué se trata. Un ejemplo de una frase, por ejemplo. En la cadena alimentaria, bueno, tenemos consumidores. Vamos a pasar por esta otra también, que es similar a descomponedores. Dice, aquí está la definición breve: se alimentan de materia en descomposición, y entre ellas se encuentran las bacterias y los hongos. Estas dos eran simples, los productores y los descomponedores. Pero luego tenemos los consumidores. Aquí está la definición, dice, se alimentan de otros seres vivos. Y entonces acá me dice la frase, se clasifican en.
entonces ya me está indicando de que esos consumidores se amplía aún más. Entonces tenemos acá que se clasifican en consumidores de primer orden, y el ejemplo de herbívoro que se alimenta de plantas. Te colocan entonces el ejemplo de herbívoros y en qué consiste el herbívoro. Los herbívoros son los que se alimentan de plantas. Vean cómo está bien desarrollado acá este tema. Consumidores de segundo orden es la otra clasificación. Entonces tenemos el ejemplo carnívoro. ¿Y cuáles son los carnívoros? Los que se alimentan de animales. Tenemos acá entonces los consumidores de tercer orden, que serían los omnívoros. ¿Y cuáles son los omnívoros? ¿Qué significa eso? Bueno, los omnívoros son aquellos seres que se alimentan de plantas y de otros animales. Por ejemplo, los seres humanos. Nosotros somos omnívoros. Comemos tanto carne como vegetales. Entonces, este ejemplo de acá es muy bueno para seguir y desarrollar entonces su tema, porque tienen para colocar ahí la clasificación, los cuatro tipos, las cuatro clasificaciones, y a su vez en cada una pueden desarrollar acá, colocar su ejemplo, y uno de los ejemplos o dos de los ejemplos lo pueden desarrollar un poquito también acá, para que no quede así para salir de dudas, para que no se quede solo con el nombre sin explicar de qué trata. Aquí ya tenemos una guía muy buena de cómo van a realizar esa actividad, ese mapa conceptual con el tema tratado. Entonces vamos otra vez al portafolio para chequear de nuevo la actividad. El mapa conceptual debe contener los siguientes puntos. Inicio con el tema principal, que sería recursos lingüísticos, y de ahí viene una parte donde van a desarrollar el concepto de recursos lingüísticos. Vean, una rama va a ser el concepto de recursos lingüísticos, y luego en otra rama van a desarrollar la clasificación de los recursos lingüísticos, explicando mínimo 5 de ellos. Entonces, ¿a qué se parece esto? Esto se parece al último ejemplo que yo les di del mapa conceptual. Del tema principal van a ver aquí dos líneas. Una va a ser para la definición, colocan aquí definición, y luego definen un poco aquí de lo que es un recurso lingüístico. Luego en otra va a ser similar a esta. La primera de la definición va a ser simple, y la otra va a descender en algo similar a esto, donde están los tipos, y de ahí van a desarrollar entonces los tipos, la clasificación. Entonces me pueden hacer la clasificación o directamente, este es otro consejo que yo estoy dando que puede servir, una opción. Pueden pasar directamente a tipos, y en vez de hacer la clasificación de los 4 directamente de tipos, saltan a, colocan tipos por acá, y luego de ahí pasan a desarrollar 5 de esos de esas herramientas lingüísticas, con un ejemplo y de qué trata, una pequeña definición de qué tratan cada uno. Entonces ahí tienen opciones. Si no, entonces lo dejan igual acá, una línea con su definición y otra línea con la clasificación en 4, y a lo vez cada uno se va a subdividir. Por ejemplo, acá esta era la primera clasificación de las 4. Dijimos que íbamos a escoger una o dos, entonces hasta hacer las 5. Entonces colocamos acá, en vez de herbívoros que está una sola, van a colocar los 2, y esas 2 la van a desarrollar un poco. Algo así como esta parte de acá. Vean, tienen un tipo,
y se escogen entonces una clasificación y se escogen dos de esos elementos, colocan 1 y 2 y en cada uno le van a colocar como una breve definición y un ejemplo, y así hasta completar. Mínimo 5 de esos elementos. Entonces ahí ya le di ya bastante información sobre cómo hacer su actividad, cómo hacer su mapa conceptual, su guía. Recuerden que entonces tienen ahí su carpeta con material didáctico que pueden seguir para realizar su actividad. También, si quieren refrescar la memoria, pueden ir al lote 1, a lengua, cultura y comunicación, donde van a ver más material sobre qué son ideas principales, ideas secundarias. Vean que por qué le digo que es importante esto de ideas principales, temas principales y esto, porque la van a seguir usando, les sirve para hacer más mapas conceptual, mapa mental, les sirve para hacer un resumen, les sirve para muchas cosas. Entonces es importante que tengan claro cómo identificar el tema tratado y cómo identificar las ideas principales e ideas secundarias de un texto, porque esto lo van a necesitar mucho en el futuro. Bien, eso sería todo por este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.